Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Jerónimo Rosete y esto es Vive Conciencia. El tema de hoy es la clonación de las plantas, un tema que hasta hace no mucho revolucionó la ciencia a nivel mundial e incluso tiene una cierta carga de polémica. Recuerden que aquí la investigadora o el investigador principal eres tú. Si vas generando algún tipo de evidencia o de trabajo o incluso registros y apuntes de lo que vas haciendo con nosotros a lo largo de los programas, lo puedes compartir a la cuenta del correo electrónico que al final del programa te vamos a mostrar. Comenzamos, esto es Vive Conciencia. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la clonación de plantas. Y para eso está con nosotros el ingeniero agrónomo Carlos Zárate. Hola, Carlos, ¿cómo Hola, estás? Norma, muy bien, gracias. Clonación de plantas. Así es. ¿Y qué es la clonación? Porque pareciera que esto es como cosa de ciencia ficción, pero a ver, ¿qué es la clonación? Sí, la clonación de plantas es una técnica que también se conoce como reproducción asexual. Consiste en tomar un fragmento de planta que puede ser una raíz, un tallo, inclusive una hoja, y ponerla en condiciones adecuadas para que esta planta sea capaz de generar una planta idéntica a la planta progenitora de la cual obtuvimos este fragmento de planta. O sea que las plantas se pueden reproducir sexualmente y de manera asexual. Exactamente, eso es lo que se conoce como propagación, que la propagación son todos los métodos que los vegetales emplean para reproducirse. En este caso, los dos métodos de propagación que existen son la reproducción sexual mediante las semillas y la reproducción asexual mediante fragmentos de plantas. Muy interesante. Oye, Carlos, y bueno, si podemos propagar sexual y asexualmente las plantas, ¿cómo funciona esa propagación asexual? La propagación asexual funciona a partir de una característica muy interesante que presentan las células vegetales que se llama totipotencia. La totipotencia es la característica que tienen estas células que son capaces de regenerarse y formar organismos nuevos e independientes de una planta original. Totipotencia. Así es, como totipotencia. Pareciera que decimos todo se puede, ¿no? Exactamente. En este caso es así. Las plantas pueden reproducirse, digamos, asexualmente. Ahorita nos vas a enseñar cómo se pueden clonar. Y bueno, a ver, esto que tú me cuentas es muy parecido a lo que yo he escuchado que hacen, pues, en algunas familias, las abuelitas, los señores que les gustan las plantitas, que es ir por un piecito de la planta para sembrarlo. Cuando le dice, róbate el piecito de la vecina que su planta está muy bonita. Eso es parte de esta técnica, digamos. Exactamente, es parte de lo cotidiano, inclusive como mencionas, las personas anteriormente tenían la costumbre de salir a buscar piecitos de una planta que les agradara para tenerla también en una maceta o en el jardín de su casa, ya que gracias a la clonación de plantas podemos obtener plantas idénticas y que satisfacen los gustos que tenemos. Por ejemplo, si queremos tener una rosa en color morado, podemos cortar un piecito de una rosa que tenga el color morado y en casa podemos tener esa rosa con las características que nosotros deseamos. Ese piecito y ese proceso es una clonación de plantas. Exactamente, es una clonación de plantas. Bueno, pues, ¿qué te parece si les pedimos a los niños que nos están viendo en su casa que observen las plantas de su mamá, de su abuelita, de su papá, las plantas que tengan en su entorno y nos digan cuáles quieren clonar, de cuáles quieren sacar esas pequeñas partes para hacer una copia idéntica de la planta que más les gustó? Así es, muy buena idea. Pues bueno, pues vamos a que nos cuentes y exploremos cómo podemos hacer una clonación de plantas. Muy bien, vamos. Hola Carlos, pues yo veo muchas cosas por aquí. Dime, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es propagar una planta que se llama epazote. El epazote es una planta muy utilizada en la cocina tradicional mexicana, claro, y que actualmente tiene muchos problemas por una enfermedad. Y justamente la clonación es un elemento que nos ayuda a conservar plantas sanas, como es el caso de estos pequeños esquejes que están de este lado. Este es el nombre que tienen estas plantitas, son esquejes. Esquejes, ¿sí? ¿Y cuál es la enfermedad que hace que estas plantitas se vayan muriendo o ya no se conserven con...? Es un hongo que comúnmente se conoce como cenicilla, que produce la deshidratación intensa de la planta. Ok. Así es. Perfecto. Pues tú dime, sí, ¿por dónde empezamos? El método de propagación asexual o clonación que utilizaremos el día de hoy es un método que se conoce como esquejes. Para realizar esquejes debemos primero de identificar dos partes muy interesantes en la planta. Lo primero que tenemos que identificar es cómo crecen las hojas
en relación con el tallo. Cuando nosotros tomamos un fragmento de planta, siempre vamos a identificar que a partir de las hojas, justo en la axila que se forma entre la hoja y el tallo, vamos a encontrar unas pequeñas inflamaciones, ¿sí?, que son conocidas como yemas de crecimiento. Okay. En estas yemas de crecimiento es donde se concentra en su mayoría esta característica de totipotencia que les mencionaba anteriormente. Las yemas de crecimiento, al ser sometidas a diferentes condiciones ambientales, en este caso humedad y alta temperatura, son capaces de desarrollar raíces. Según cómo estén distribuidas las hojas en el tallo, vamos a encontrar dos tipos de disposición de hojas en los tallos. Disposición de hojas opuestas, que es cuando hay una hoja del lado opuesto a la hoja, y disposición de hojas alternas, como el caso del epazote. Esto quiere decir que encontramos una hoja por este lado y la siguiente hoja la encontramos por la parte de arriba. Ok, ¿Sí? ¿Y eso lo vamos a encontrar en todas las plantas? Sí, en todas las plantas podemos, siendo observadores, podemos encontrar esta característica. Y la parte importante es identificar las yemas de crecimiento, ya que a partir de estas vamos a desarrollar raíces y lo demás nos va a generar la parte aérea, que son los tallos y las nuevas ramificaciones. ¿Sí? Ok. Bien, para cortar un esqueje, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tallo o la parte de la planta que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta esta punta. Entonces voy a tomar una navaja, y voy a realizar un corte justo por debajo de una yema de crecimiento, de esta manera. Listo. Ya que tenemos nuestro esqueje, vamos a realizar una limpieza. ¿Cómo vamos a limpiar el esqueje? Lo primero que tenemos que hacer es retirar todas las hojas que se encuentran en la parte de abajo, de esta manera. Nuestro esqueje quedará de esta forma. Una parte importante que debemos considerar al momento de realizar esquejes es evitar la deshidratación de estos. Una vez que cortamos este fragmento, la planta empieza a perder agua de manera rápida, algo que se conoce como estrés. Para reducir el estrés que se produce al realizar este corte, vamos a cortar las hojas que quedan en el esqueje por la mitad. De esta manera. Y así es como obtenemos un esqueje. Cualquier esqueje que realicemos tenemos que seguir este procedimiento. Ahora, una vez que cortamos la cantidad de esquejes que necesitamos o que deseamos, vamos a proceder a sembrarlo. Para sembrarlo, utilizamos un sustrato especial para que los esquejes puedan desarrollar raíces. Este sustrato está compuesto por una parte de composta, que es materia orgánica o elementos minerales que van a nutrir a nuestra futura planta. Está compuesto por un tipo de grava que se conoce como tepecil, que va a permitir que en el sustrato no se acumule el agua y que ésta drene de forma rápida, y contiene tierra negra, que es un elemento, es una arcilla que tiene la característica de retener los nutrientes que tiene la composta y que además retiene una gran cantidad de humedad, lo que va a permitir que el esqueje absorba agua y posteriormente emita sus raíces. Para sembrarlo, vamos a tomar nuestro esqueje y con ayuda de un palito, como este que tengo aquí, vamos a medir la distancia en la que vamos a sembrar nuestro esqueje. De esta manera, hacemos primero un agujero y después colocamos el esqueje de esta manera, apretando ligeramente para que nuestro esqueje se sostenga de esta forma. Al momento de agregar agua, como lo apretamos, vamos a evitar que nuestro esqueje se caiga. Los esquejes pueden ser sembrados en macetas o en charolas como esta que está aquí, que tienen la característica que una vez que nuestra planta emite raíces, podemos obtener esto. Aquí podemos apreciar el suelo con la gran cantidad de raíces que ya emitió nuestra planta. Y este es el método mediante el cual podemos clonar plantas, como es el epazote y una gran cantidad de plantas de uso tradicional que tenemos en México. ¿Y qué tiempo tarda aproximadamente para que logre tener esta cantidad de raíces? En el caso del epazote es una planta que emite raíces de forma muy rápida, únicamente tarda 15 días. Hay algunas especies que pueden tardar meses para formar sus primeras raíces, pero el caso del epazote es una planta muy rápida. En 15 días podemos obtener una gran cantidad de raíces y una planta lista para sembrarse en suelo directo o en una maceta más grande para que inicie con su etapa de crecimiento. Padrísimo.
Dime, ¿vamos a hacer algo más? Bueno, algo que es muy común al momento de realizar esquejes es utilizar enraizadores. Existen en el mercado una gran cantidad de enraizadores que son enraizadores químicos o productos de síntesis, pero en casa podemos utilizar algunos recursos que tenemos cerca, como el agua de coco. Funciona muy bien para colocárselo a nuestro esqueje y que éste emita raíces de forma más rápido. También la sábila, la miel o el germinado de lentejas molido funciona muy bien para estimular la formación de raíces en nuestros esquejes, ya que estos contienen una gran cantidad de compuestos minerales y compuestos azucarados que estimulan las yemas de crecimiento para que formen sus raíces. Padrísimo. Wow, Carlos, pues creo que a todos nos va a fascinar poder hacer una réplica, una clonación de nuestras plantas. Y bueno, muchas gracias por enseñarnos a hacerlo y espero que todos lo hayan disfrutado en casa. Y también creo que es súper importante mencionar que estas actividades no se realicen sin la supervisión y el acompañamiento de un adulto. Así es, siempre debemos tener cuidado. Utilizamos elementos con filo que pueden producirnos daño. También debemos seleccionar las plantas adecuadas porque algunas plantas pueden ser urticantes o pueden contener espinas. Se recomienda en algunas ocasiones el uso de guantes para el momento de realizar esquejes o siempre realizarlo con mucho cuidado y con la supervisión de un adulto. Padrísimo, pues espero que todos hayan aprendido y se lleven algo muy bueno a sus casas. Nuevamente llegamos al final de otra emisión de Vive Conciencia, pero antes de despedirnos, ¿qué fue lo que aprendimos hoy, Norma? Bueno, pues hoy aprendimos que las plantas tienen algo que se llama totipotencia, que nos permite clonarlas y hacer hijuelos con las mismas características de sus padres, que además esto es rápido. Si esperamos que crezcan desde una semilla, pues tardaremos más que si se clonan. También aprendimos un poco de la estructura de las plantas. Por ejemplo, sabemos que hay un tallo y que en esas partes gorditas donde están saliendo las hojas, pues se concentran enzimas de crecimiento. Y que bueno, hay hojas alternas, que son las que crecen una primero, otra después, y otras opuestas, y que bueno, hay que identificarlas para poder hacer la clonación. Ingeniero Carlos, cuando uno habla de clonación, se imagina un laboratorio y gente pues, haciendo ahí pruebas, prácticas, pero esto es algo que es cotidiano para muchas personas en México. Así es, no se necesita ser un científico para realizar clonación. De hecho, este es conocimiento que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años a partir de la observación del comportamiento de las especies vegetales en el entorno. Una muestra más, como aquí decimos, de que la ciencia y el conocimiento científico están presentes en la vida cotidiana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, los pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Esto es Vive Conciencia. Hasta pronto.